Bueno, digamos entonces que tú tuviste una formación empírica en esto de la curaduría, ¿no? A pesar de que contaste pues con la guía de Edgar Negret y todo esto que nos contabas, y digamos que tú también pudiste acceder a ese conocimiento de este gran mentor que tuviste, porque él venía de Nueva York, ¿cierto? Él estaba recién llegado a Nueva York, creo que en el 63, y él pues había tal vez sido partícipe como de todos estos movimientos de grandes vanguardias que en Nueva York, pues del expresionismo abstracto, de lo que hubo después del arte pop, del minimalismo. Entonces quiero que nos cuentes un poco de esa relación que tuviste con Negret y cómo él te impulsó y te ayudó, digamos, en todo este asunto. Sí, Negret era un personaje fascinante, ¿no? Con la cabeza rapada como un monje budista que tenía un gusto exquisito. Entonces su casa acá a la orilla del río de 3 pequeños pisos, ¿no? La tenía decorada, entre otras, con obras de sus amigos, la escultora Louise Nevelson, el pintor Edward Kelly, que eran de su generación, ¿no? John German, otro artista con que él había exhibido, dijéramos, en Nueva York, y obras coloniales, obras contemporáneas, sus propias esculturas, ¿no? Y entonces también tenía pues libros y catálogos, ¿no? Y entonces hicimos, dijéramos, como una gran amistad, que hablábamos permanentemente por teléfono, nos visitábamos, ¿no? O yo lo visitaba, ¿no? Entonces eh, fue muy interesante, y él pues me contaba de Nueva York y sus actividades. Él era una persona que se interesaba mucho en las otras artes, ¿no? En la danza, en la música, en el teatro, ¿no? Él tuvo un amante en Nueva York que era escritor, ¿no? Y, eh, y él, ese escritor, y una activista negra también de la cultura teatral, fundaron el Teatro La Mama, que fue un teatro pues para hacer teatro experimental en los 60s, ¿no? Entonces me contaba de ese teatro, de la danza de Paul Taylor, ¿no? Que en ese momento también se había salido del ballet de Martha Graham y formó su propio grupo y hacía, dijéramos, unas danzas abstractas, ¿no? Y cómo, dijéramos, se interrelacionaba la llegada del teatro del absurdo pues a Nueva York con Edward Albee, ¿no? Etcétera. Y su vida pues en Nueva York con los artistas. La generación de él es la generación que se opone al expresionismo abstracto y que tampoco es pop, ¿no? Exacto. Sino que eso se llamó allá contornos precisos o bordes duros. Sí, y de hecho él fue como de la primera generación de artistas considerados modernos, ¿no? Pues por Marta Traba o no. Ah, bueno, en Colombia sí, dijéramos, no más modernos y no contemporáneos, Ya, ¿cierto? Sí, Marta Traba escribió un libro sobre artistas colombianos que eran Ramírez Villamizar, que era también el otro escultor, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Enrique Grau Wiedemann y Negret. exacto, súper. Bueno, y de hecho sí, ya iba a hablar de Marta Traba en este instante. Digamos que en la época que relatas todo esto, la voz más prominente en la crítica del arte en Colombia era Marta Traba, cuyas opiniones eran acatadas con un fervor casi religioso, algo que le valió el apelativo de la papisa, ¿no? Tú y otros personajes, que fueron Álvaro Barrios, Alberto Sierra y Eduardo Serrano, posteriormente entran en escena en las principales ciudades del país, y en ese entonces que eran pues Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, como curadores, algo que coincide con la aparición de museos de arte moderno en las mismas. A partir de eso, ¿cómo consideras que complementó la visión de ustedes, los cuatro evangelistas, a lo ya establecido por Traba en sus numerosas publicaciones televisivas y escritas? Bueno, el arte cambió. En los 70 ella se va del país y entonces, dijéramos, queda una generación. Los artistas que ella apoyó, no solamente estos que mencionamos, sino los de la generación de los años 60, Beatriz González,
Luis Luis Caballero, Caballero. Felisa Burstyn, Bernardo Salcedo, Olga de Amaral, Santiago Cárdenas, el mismo Álvaro Barrios, Ana Mercedes Hoyos, continuaron desarrollando sus obras, ¿no? Pero eran de la generación anterior. Entonces en los 70 aparece pues el conceptualismo por un lado, encabezado seguramente por Antonio Caro, ¿no? Muy deudor, dijéramos, de ideas conceptuales que ya Bernardo Salcedo había planteado. En los bodegones tal vez. Sí, sí, y las planas, los dibujos de planas Ajá. escolares que se apoyan en el texto, porque gran parte de la obra de Caro, si no toda, se apoya siempre en el texto. Entonces el arte había cambiado, en los 70 comienza a producirse un proceso también de desmaterialización, dijéramos, de la obra de arte, ¿no? Y entonces, dijéramos, cambian los parámetros y en consecuencia cambia el tono de la crítica. La crítica ya no es determinante, vertical, ¿no? Sobre juicios de valor. Exacto. Sino tratando, dijéramos, de encontrar un contexto social, económico, político, ¿no? Y a la luz de las nuevas estéticas, iluminadas seguramente por Duchamp, que es el que se pone de moda. Sí, y digamos que de esta crítica a partir de juicios de valor era algo como ya muy heredado, como de algo muy kantiano, muy de ilustración, y pues era ya muy necesario, pues con toda la debacle que hubo en la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, pues reevaluar todo esto, ¿no? Entonces llegan ustedes, digamos, como parte de este movimiento renovador y cambian las formas en las cuales se escribe y se percibe el arte, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar de Cali. Los inicios de los 70 son una época muy especial para Cali, pues aún se sigue hablando de todo lo que sucedió en la actualidad, ¿no? Se sigue hablando pues de todo lo que pasó con los movimientos estudiantiles, con los Juegos Panamericanos del 71, con Ciudad Solar y todo el crecimiento urbano que transformó esta ciudad para siempre. Cali, por decirlo de alguna forma, se abrió al mundo y a las manifestaciones contraculturales y cambios de paradigma de aquel entonces. Un cambio abrupto que también hizo que durante un tiempo Cali fuera un epicentro del arte, la gráfica y el cine latinoamericanos. Desde tu perspectiva, ¿qué circunstancias hicieron que Cali perdiera este lugar preponderante con el pasar del tiempo? ¿Por qué no se mantuvo? No, yo creo que se ha mantenido. El cine cada vez es mejor, el que se hace en Cali cada vez está más desarrollado, cada vez es más culto, más erudito, ¿no? En ningún momento pues un cine de Cali se había ganado la cámara de oro en Cannes ni nada de estas cosas, ¿no? Eso ha continuado seguramente gracias a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, donde estudian el cine, dijéramos, a fondo, es decir, la historia del cine y los autores, como debe ser, que es el dictamen que hizo la revista francesa Cuadernos de Cine, Cahiers de Cinéma, ¿no? Que es la defensa del cine de autor, ¿cierto? Y eso es lo que se estudia allí. Entonces no es un cine, dijéramos, con ánimos, dijéramos, comerciales o de chistes verdes, ¿no? Sino, dijéramos, un cine introspectivo, un cine que genera reflexión, con una mirada crítica, ¿no es cierto? Y muy cinematográfico, con el lenguaje cinematográfico, dijéramos, más osado, de los planos larguísimos, del tiempo psicológico, etc., ¿no? El arte, los artistas pues se han requete multiplicado, ¿no es cierto? Porque yo he seguido haciendo exposiciones individuales de artistas y entonces cada vez son más, porque las escuelas de enseñanza también se multiplicaron, ¿no es cierto? Entonces antes solamente había la Escuela de Bellas Artes, que es la más antigua acá, y el Instituto Popular de Cultura. Y después, entonces entró la Universidad del Valle, después la Javeriana, después el Camacho Perea, ¿no es cierto? Y hay otras universidades que están pensando también abrir escuelas, dijéramos, de bellas artes, porque dado el éxito de los artistas profesionales en las artes plásticas colombianas, Fernando Botero, Doris Salcedo, Óscar Muñoz, entonces los padres ahora piensan que si su hijo varón
se va a dedicar al arte o su niña, eso es una profesión rentable que da una imagen y que puede tener un desarrollo profesional. Contrario a lo que se pensaba muchas décadas antes, que esto era pues un castigo y una desgracia, ¿no es cierto? Porque el niño iba a ser mantenido durante toda su existencia porque la gente no podía ganarse la vida con el arte. El estigma de Van Gogh. Bueno.